Antes de que leamos la palabra en esta mañana, quiero que estemos pensando en un momento especial en la vida de todos nosotros. Y ese momento especial es el momento del nacimiento. Quiero que pensemos en el momento del nacimiento, porque es un momento especial y todos los que han tenido la oportunidad de considerar ese momento y de pensar lo que pasa después del nacimiento, nos ayuda a entender un poco el tema que vamos a trabajar esta mañana. Durante el nacimiento, o durante el parto, generalmente se piensa en la madre. Normalmente está pensando siempre en la madre, ¿cierto? De que es un momento muy duro para la madre, de que hay mucho dolor, de que es un momento muy, muy complicado, ¿cierto? Pero pocas veces se piensa en el niño, en el bebé. Pero cuando analizamos a fondo esa experiencia para el bebé, entonces podemos pensar en que desde que nacemos estamos sometidos a mucha presión. Entonces, si para la madre es fuerte que el bebé pase por el canal del parto, para el bebé es muy, muy fuerte también, y se conoce como el estrés posparto, en el cual un niño que puede perfectamente nacer pesando 6, 7, 8 libras, 9 libras, perfectamente durante los primeros días puede perder 1 o 2 libras de su peso. Pero normalmente los niños, después de que nacen, no aumenta su peso, sino que disminuye. ¿Por qué disminuye tan dramáticamente el peso del bebé? Por lo que se conoce como el estrés posparto, porque el bebé ha sido sometido a una presión muy, muy fuerte, muy terrible, ¿cierto? Entonces es importante que pensemos que desde que nosotros nacemos estamos siendo sometidos a presión. Desde que nacemos estamos sometidos a presión. Entonces, teniendo en mente esto, vamos a estar leyendo entonces en Lucas 10, versículos 38 al 42. Estamos en el texto bíblico. Vamos a leer entonces. Dice la palabra del Señor: aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, teniendo en cuenta que desde que nacemos estamos siendo sometidos a presión, vamos a estar hablando esta mañana entonces acerca de la manera correcta de tratar con esa presión. A esa presión en nuestro tiempo actual se le conoce como el estrés. ¿Sí? Entonces, cuando usted busca la definición de estrés, usted se encuentra con que el estrés es aquella presión a la que es sometida una persona o un elemento con el propósito de generar cambios en esa persona o en ese elemento. De hecho, no solamente las personas son sometidas a estrés, sino que también, por ejemplo, los metales son sometidos a presión para cambiar su nivel de resistencia.
algunas otras sustancias, otros elementos son sometidos a presión para cambiar su estructura, para darles más resistencia o más fortaleza. Entonces, tenemos que hablar del estrés como presión, que no necesariamente la podemos catalogar como negativa, sino que podemos decir que el estrés puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, puede ser tanto positivo como negativo. Vamos a hablar básicamente de tres cosas en esta mañana. Vamos a estar mirando o vamos a tratar de identificar las cosas que producen estrés. Vamos a ver, la manera correcta de tratar con el estrés, primero es identificando las cosas que lo producen. Segundo, asumiendo la vida con responsabilidad. Y tercero, valorando la utilidad del estrés o de las pruebas específicamente. Entonces vamos a mirar nuestro primer punto. Vamos a estar trabajando, entonces vamos a identificar las cosas que lo producen. Normalmente nosotros vivimos en un mundo en el que escuchamos con mucha frecuencia y dice: tengo un estrés, el macho, ¿cierto? Siempre tengo un estrés tremendo, y ve uno a la persona siempre quejándose, siempre la gente está moviendo el cuello porque le está doliendo, se estira, o su rostro a veces refleja una carga, una presión fuerte. ¿Por qué las personas estamos cargadas? Esto es algo que nos sucede a todos. Vemos a los estudiantes en época de parciales y están casi que revientan. Y emocionalmente todo eso genera unas cargas y unas condiciones especiales. La persona empieza a estar muy irascible, a veces con mucha facilidad explota, está de mal genio, ¿cierto? O a veces se enferma, se bajan las defensas, y entonces vienen que las placas en la boca o los fuegos en los labios, muchas cosas que empiezan a hacer la manifestación de esa presión a la cual la persona está siendo sometida. Por eso vamos a identificar entonces las cosas que producen estrés o que producen una carga especial, que depende cómo la tratemos, depende cómo tratemos con esa carga, se puede convertir en un problema o se va a convertir en una bendición, en un beneficio. O sea, nosotros debemos aprender a tratar con la presión para que seamos fortalecidos en lugar de que seamos reventados. O sea, cuando trabajamos mal la presión, podemos terminar reventados. Si la trabajamos bien, vamos a salir fortalecidos. Cuando uno mira en el sector agrícola a los campesinos que llevan tanto tiempo con un asadón, con una pica y trabajando al sol, y uno va a intentar hacer lo mismo, uno se da cuenta que eso no es tan fácil como parece, ¿cierto? Y que ese campesino tuvo que haber experimentado toda una vida de preparación para poder hacer lo que hace. Ver a una persona todo un día doblado en un surco, picando la tierra, preparando la tierra, eso requiere una preparación de toda la vida, desde que el niño nace en el campo empieza su tiempo de instrucción. Y entonces incluso hay herramientas especiales para que el niño empiece a aprender, y poco a poco va adquiriendo resistencia y fortaleza, ¿sí? Pero eso solamente se adquiere mediante la práctica. O sea, no hay una manera mágica en la cual usted puede tener esa resistencia y esa práctica. Igual cuando hablamos de otras cosas, por ejemplo, cuando vemos a Sandrita o a Sandra acá interpretando la guitarra o el bajo, y usted va a tratar de interpretar o tocar la guitarra o el bajo, ¿qué sucede? Los dedos duelen, ¿cierto? Duelen, ¿por qué? Porque es colocar los dedos haciendo presión a unas cuerdas que generalmente, cuando son metálicas, producen dolor, producen porque está tallando los dedos, solo que en la medida que se practica, los dedos adquieren resistencia. Entonces la resistencia viene dada por la presión que se ejerce sobre las cuerdas. Igual cuando vemos los deportistas, los olímpicos del año pasado, los olímpicos nos admirábamos de ver a nuestros compatriotas triunfando en un deporte como el levantamiento de pesas. ¿Cuántos hemos tratado de levantar pesas? Póngale usted 50 kilos con la altera. Nosotros levantamos fácilmente pesos, ¿cierto? Pero pesas
no es tan fácil de levantar. Y ver a unas personas de una regular estatura, no con textura tan amplia, levantando 100, 120 kilogramos, eso no es fácil, ¿cierto? Y usted va a tratar y nada más trata de levantar eso y ya que hasta ahí llegó, ¡ay! Ya tiene el lumbago, le empezó a doler la espalda. ¿Por qué? Porque no recibió un entrenamiento. Ellos no empezaron cargando 120 kilos, tienen que empezar desde pocos kilos y poco a poco van incrementando, van subiendo el peso hasta que llegan a levantar esos pesos tan grandes que ellos levantan en las competencias. Entonces, es entender que la presión entonces es algo bueno si se dosifica, ¿no? Pero resulta que lo mismo sucede entonces, una de las causas de estrés en el momento actual es el exceso de trabajo. Entonces el trabajo es bueno, el trabajo dignifica a las personas, el trabajo es necesario, el trabajo debemos realizarlo, pero cuando nos excedemos en el trabajo, esas cargas nos pueden estar reventando. Pero cuando nos excedemos en el trabajo, vamos a mirar entonces en Mateo 6, 31, vamos a mirar. Les debo por mirar entonces en Mateo 6, versículo 31, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Entonces, muchas veces cuando pensamos en nuestras necesidades físicas, nos excedemos en el trabajo, entonces empezamos a trabajar más como si trabajando más obtuviéramos mejores resultados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que si trabajamos más obtenemos mejores resultados? ¿Sí será eso real? Recordemos la frase, aquella frase que yo frecuentemente desde este lugar estoy pronunciando, que dice: ahí va Romero en ese ataúd. En su juventud, buscando dinero, perdió su salud, y en su senectud, buscando salud, perdió su dinero. Y ya sin dinero y ya sin salud, ahí va Romero en ese ataúd. Entonces, esa frase resume la vida de muchas personas. ¿Cómo la resume? Que muchas personas literalmente se matan trabajando y después, cuando ya no pueden trabajar, todo el dinero que consiguieron tienen que gastárselo en medicamentos y en tratamientos médicos para tratar de tener una vida más o menos agradable. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque sencillamente hubo exceso en su tiempo laboral, o se excedió por conseguir dinero. Entonces, por pensar en las necesidades físicas, se excedió, trabajó más de lo que debió haber trabajado. A ver, el Señor sí dijo que trabajáramos, pero dijo que nosotros necesitábamos descansar. De hecho, cuando Él habla del día de reposo, dice que el día de reposo no se hizo por causa de Él, sino por causa de ¿quién? De causa de nosotros, ¿cierto? El día de reposo fue hecho por causa de nosotros, porque los seres humanos necesitamos descansar. Nosotros necesitamos descansar, ¿sí? El hombre necesita descansar. Y a veces no lo entendemos y entonces trabajamos de lunes a domingo. Lunes a domingo, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días trabajando. Y a veces trabajamos más del tiempo que nuestro cuerpo puede resistir. Y cuando la persona está joven, bueno, trabaja 10, 12 horas seguidas y aguanta, ¿cierto? Se levanta el otro día y puede trabajar 10, otras 12 horas seguidas y aguanta. Pero a la medida que van pasando los años, ya no aguanta tanto, ¿cierto? Ya empiezan los achaques, todo le empieza a doler y ya no puede hacer lo mismo que hacía cuando era joven, y entonces se empiezan a manifestar las enfermedades y los problemas, porque usted hizo más de lo que debió haber hecho, porque usted estaba pensando que era su trabajo el que le producía los ingresos, y eso no es verdad. Más adelante vamos a ver que eso no es verdad. O sea, uno tiene que ser responsable en trabajar, debe trabajar, pero hay un tiempo para trabajar. Y recordemos al rey Salomón cuando escribe en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar y tiempo de dejar de trabajar, ¿no? Entonces no podemos excedernos. Tenemos que tener la medida, es decir, aprender a determinar hasta dónde debo yo esforzarme en mi trabajo sin excederme de tal manera que me produzca consecuencias negativas.
Entonces, si estoy sufriendo estrés, si ya tengo una carga, una presión muy alta que me está produciendo dolor en mi cuerpo, yo me estoy excediendo. ¿Sí? Si usted va al trabajo y ya le duele el cuello, le duelen las articulaciones, usted empieza con la gastritis, usted empieza con dolores de cabeza, usted se está excediendo en el trabajo. Usted tiene que evaluar eso, tiene que mirar, bueno, hay que reducir el nivel de estrés porque me estoy reventando literalmente. Pero entonces llega y dice, a ver, tengo que seguir, ¿a cuánto voy a seguir adelante? Porque es que tengo que tener mi buen capital para poder garantizarle un futuro a mi familia. Y resulta que usted se mató literalmente por dar un futuro a su familia y en el futuro de su familia usted no está porque se murió antes. Entonces, porque el estrés lo reventó. Entonces tengamos cuidado. El exceso de trabajo nos lleva a una presión que no la manejamos sabiamente y nos puede estar reventando. Pero también hay veces que no es tanto pensar en comida, o no es tanto pensar en bebida, no es tanto pensar en vestido lo que nos hace trabajar en exceso, sino es pensar en cosas innecesarias. Vamos a mirar en Lucas 10, donde estábamos considerando hace un momento. Lucas 10, ...41 y 42 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces nos preocupamos por cosas innecesarias. ¿Qué dice el Señor que le dijo a Marta? María escogió lo que es necesario. Tú estás haciendo lo que no es necesario. ¿Cuántas veces hacemos cosas innecesarias que demandan el uso de nuestra energía? ¿Cuántas de las cosas que hacemos realmente es necesario hacer? Si hacemos un análisis real de todo lo que hacemos, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que estamos haciendo que no son necesarias, sino que las hacemos sencillamente porque nos acostumbramos a hacerlo de esa manera. Nos acostumbramos y entonces nos hemos puesto cargas que nos están presionando de una manera fuerte, ¿cierto? Y a veces uno ve, especialmente les pasa a las amas de casa. ¿Usted cuando ve a una ama de casa descansando? No, nunca la ve descansando, ¿cierto? Las amas de casa siempre hay algo que hacer, y a veces incluso se sienten culpables si no tienen algo que hacer. Pues tienen que estar todo el tiempo en movimiento porque no se sienten mal. No, hay quien, eso no son de hierro, ¿cierto? A veces piensan que son de hierro, que no se fatigan y a veces no tienen un oficio determinado que hacer y se inventan uno. Sí, analícenlo bien y verán que muchas veces pasa eso, ¿sí? Entonces se inventan un oficio que hacer para no estarse quietas. Y siempre hacían todo con afán, ¿sí? No pueden dejar nada para mañana. Entonces hay refranes, dice que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero puede ser, pero entonces no puedes hacer todo el trabajo hoy. Hay cosas que hay que dejar para el otro día también. Porque el perezoso dice lo contrario, dice: no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Entonces tampoco es así, no hay que buscar un equilibrio entre esos dos. Entonces hay que dosificar el trabajo, o sea, porque un día no haga todo lo que había programado hacer, la casa no se le va a caer encima. Entonces hay que tener, a veces encuentro, yo esta semana pasada visitaba a Marinita, y yo conozco a Marinita que le gusta tanto trabajar. Yo le dije: Marinita, usted está recién operada, no se va a poner usted a hacer lo que no puede hacer. Se le tocó el tiempo, el Señor la mandó fuera, que se esté quieta. No vaya a pasar que por estar haciendo lo que no debe hacer, con su operación de la cadera, usted va a terminar de pronto forzando su cuerpo y dañe la cirugía, y ahí sí que no va a poder hacer nada por más tiempo, ¿sí? Pero entonces a veces es la costumbre de hacer más de la cuenta la que nos presiona y no podemos estarnos quietos. Nos sentimos mal cuando nos estamos quietos. Bueno, es el extremo de la gente que lleva el exceso de trabajo en las venas. Entonces debemos dosificar el trabajo. Está bien trabajar, está bien ser diligentes, pero no podemos hacerlo en exceso. Entonces el exceso de trabajo nos pone una presión
que no es buena. Esa presión no es buena porque no depende de eso la provisión para su vida. Entonces, pensar en las necesidades físicas o pensar en cosas innecesarias no es bueno presionarnos por esto. Pero hay otra cosa, hay otro agente que nos pone presión sobre nosotros, y son las preocupaciones de la vida. Las preocupaciones de la vida. En Marcos 4, versículo 19. Marcos 4, 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estábamos en el marco de la parábola del sembrador, y dice que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en diferentes terrenos. Aquí menciona una semilla que cayó en el terreno espinoso, había espinos en el lugar, y a causa de esos espinos, cuando la semilla germinó, los espinos crecieron más rápido y ahogaron la semilla. Entonces no dejaron que la semilla diera fruto, creciera. Ahora, aquí podemos empezar a meternos un poco en el tema espiritual cuando hablamos de las preocupaciones de la vida, y es que muchas veces estamos tan ocupados haciendo cosas que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de tener en cuenta a Dios. Y de los negocios de la vida, las cosas de esta vida nos absorben y ponen una presión sobre nosotros que no nos da tiempo para dedicarle al Señor. Entonces eso sucede con mucha frecuencia. A mí me pasó una época algo como esto, hasta que el pastor me llama y me dice: hermano Álvaro, a usted el Señor lo usa mucho, pero usted se está dejando absorber por el trabajo. Entonces, porque yo estaba preocupado por los negocios de esta vida, estaba preocupado por ver a ver cómo atendía todas las cosas que a mí se me ocurrían para hacer, trataba de hacerlas, y ponía una presión, una preocupación de las cosas de esta vida, y que hacía que la palabra no tuviera tanto impacto en mi vida. O también pensando en las riquezas. A veces hay personas que pensando en las riquezas se preocupan de las riquezas y entonces se dejan guiar por esa presión. Mateo 13, versículo 22. Mateo 13, 22. Dice: en el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué dice acerca de las riquezas? Dice que las riquezas son un engaño. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice que las riquezas son un engaño? Es sencillo, porque yo no he visto el primer entierro con trasteo. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Salomón, y desnudo volveré allá. Entonces la gente se preocupa toda su vida, se estresa, se carga, se sobrecarga pensando en conseguir riquezas como si eso fuera el todo de la vida, y se mueren y las riquezas ahí quedaron para que otro las disfrute. Entonces quedaron para que las disfrute el marido de la viuda. Bueno, al contrario también puede pasar. Entonces llevamos dos cosas que producen entonces estrés: el exceso de trabajo, las preocupaciones de la vida. Pero hay una tercera cosa que ya tiene que ver con lo que Dios hace. O sea, Dios nos diseñó para crecer y para movernos bajo presión. Ya dije que desde el comienzo, desde que nacemos, estamos bajo presión. Pero Dios a lo largo de nuestra vida está ejerciendo presión sobre nosotros también. Y entonces acá aparece lo que se conoce como las pruebas. Las pruebas, cuando hablamos de las pruebas, estamos hablando de estrés, es presión. Solo que en las pruebas, el que está ejerciendo esa presión es Dios. Entonces, la palabra presión, la palabra prueba, cuando aparece en la Biblia, es la misma palabra tentación. Entonces, es presión. La tentación es presión también. Solo que depende de quién ejerza la presión, se puede identificar como una tentación o como una prueba. Si Dios está presionándonos, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Si el enemigo está presionándonos, quiere sacar lo peor de nosotros. Por eso, cuando es el enemigo el que nos está presionando,
Lo llamamos una tentación porque quiere sacar lo peor de nosotros. Cuando es Dios el que nos está presionando, entonces llamamos una prueba porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Entonces, ¿las pruebas son buenas o son malas? Bueno, ¿qué necesita ser probado? Vamos a mirar Proverbios 17, versículo 3. Proverbios 17, el versículo 3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Recordamos al padre de la fe, nuestro padre Abraham, como el hombre que recibió una prueba muy fuerte en su vida. Bueno, él fue probado varias veces, pero la última prueba fue una prueba bastante fuerte. Cuando Dios le dice a Abraham: ve, lleva a tu hijo y sacrifícalo en el lugar que yo le voy a mostrar. Vaya y sacrifique a su hijo en ese lugar en el holocausto. Eso fue una prueba. ¿Era fácil para Abraham hacer eso? No era fácil, ¿cierto? No era fácil, pero entonces lo que Dios quería hacer, ¿qué era? Tenía que ver con que Dios no sabía hasta qué punto podía llegar Abraham. Dios sabía hasta dónde podía llegar Abraham en su fe. Dios sabía cómo era la fe de Abraham, pero ¿quién no sabía? Abraham no sabía hasta dónde podía llegar creyéndole a Dios. Por eso, la prueba es para que nosotros podamos ver cómo va nuestro desarrollo espiritual. Entonces, para escribir una prueba, entonces Dios está ayudándonos a ver cómo va nuestro desarrollo espiritual, hasta dónde hemos aprendido a creerle, cómo le estamos creyendo. Entonces, la prueba tiene que ver con eso, con saber nuestro corazón cómo está, si puede, hasta dónde puede resistir. Entonces, se prueba el corazón, o también se prueba la fe. Primera de Pedro 1:7 nos habla de esa prueba de la fe, que es lo que experimentó Abraham. Primera de Pedro 1, versículo 7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces dice que nuestra fe debe ser sometida a prueba. O sea, ¿cómo sabe usted que realmente le está creyendo a Dios? ¿Cuándo viene la prueba? ¿Cuándo viene la prueba? Es cuando usted sabe que le está creyendo realmente a Dios. ¿Cuándo vimos la fe de Job? La fe en acción, ¿cierto? El Job, cuando perdió todo, y él sigue creyéndole a Dios. Y Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice que en todo esto no pecó Job. Entonces él siguió creyéndole a Dios. Dios tiene propósitos con todo, y yo acepto lo que Dios ha querido traer para mi vida, dice Job. Y después vemos cómo Dios se glorifica en la vida de Job, y Job puede tener mucho más de lo que antes tenía, pero porque él le creía a Dios. Entonces son tres elementos que causan estrés o presión, y hace presión sobre nosotros: el exceso de trabajo, las preocupaciones de la vida y las pruebas. Como existen esos elementos que ejercen presión sobre nosotros, para nosotros poder enfrentar la presión de manera correcta, debemos asumir la responsabilidad de la vida, o asumir la vida con responsabilidad. La vida es un capital que el Señor nos ha dado, la cual debemos administrar correctamente. Debemos aprender entonces cómo administrarla. Y hay 5 cosas que quiero que tengamos en cuenta, que veo que la palabra del Señor nos guía a tener en cuenta para no hacer cosas indebidas. Lo primero lo encontramos en el Salmo 127, el versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño.
Lo que puedo ver en ese versículo es que no debemos excedernos en el trabajo. No debemos excedernos en el trabajo, afanarnos por el trabajo. Entonces, asumir la vida con responsabilidad implica no excedernos en el trabajo. Entonces, es sencillamente reconocer nuestra capacidad, hasta dónde podemos llegar y no forzar nuestro cuerpo más allá de lo que es justo. Entonces, ¿cuál es la medida para eso? Cada uno de nosotros sabe hasta dónde puede resistir. Entonces, en el entrenamiento para el trabajo, uno va imprimiendo un poco más de esfuerzo cada vez hasta que llega a un tope del cual ya no está bien que... O sea, cuando uno ve que ya no está adquiriendo mayor resistencia, sino que ya empieza a cansarse, uno tiene que decir, hasta aquí llega, esta es mi capacidad, no puedo ir más allá de eso. Si usted todo el tiempo, todas las veces está levantando y está cansado todavía, o le está doliendo las piernas, o le duelen los brazos, o le duele la cabeza, si hay dolor en su cuerpo, por los síntomas físicos le está mostrando que hay cansancio todavía después de que usted se acostó para descansar y está cansado, ¿qué indica eso? Que usted está poniendo una carga excesiva en el trabajo que está ejerciendo. Entonces uno tiene que aprender a conocerse, tiene que aprender a saber hasta dónde puede realmente trabajar sin excederse, o sea, sin sobrepasar. O sea, que no se deje presionar por el afán, o sea, no se deje presionar. Ay, es que si no trabajo entonces no voy a tener que comer. Mentira. Sí, porque dice, si no trabajo más no voy a tener que comer. Es que si no trabajo 14 horas al día no voy a tener que comer. Y yo recuerdo, yo pasé por esa época en la que me excedía en el trabajo. Yo llegué a trabajar 16 horas seguidas. Yo no estaba descansando. Bueno, todavía estaba joven y aguantaba. Pero ahora ese trabajo me está pasando la factura. La factura me la está pasando ahora el cuerpo. Mi cuerpo es frágil por eso, porque yo me excedí en ese tiempo. Entonces a veces uno piensa que no, eso no pasa nada. Pero cuando van avanzando los años uno se da cuenta que sí pasa. Sí pasa, he pasado por algunas crisis nerviosas que tienen que ver con eso. Y sucede cuando me excedo, cuando empiezo a sobrepasar los límites, los niveles de advertencia de mi propio cuerpo, entonces ahí empieza a haber ya síntomas de alarma, ya que empiezan a preocupar. Entonces, no forcemos el cuerpo más allá de lo que es justo. Porque a veces uno se carga más. Digamos, nuestra cultura no es tanto eso, pero pensemos en la cultura, por ejemplo, la cultura americana tiene esa característica. Allá como trabajan por horas, ¿cierto? Entonces, a veces, ¿cuánto está trabajando? Normalmente una persona en Estados Unidos, más que todo, pensemos en un latino en Estados Unidos, ¿cuánto está trabajando? Yo creo que perfectamente puede estar pasando de 12 a 14 horas trabajando, ¿cierto? ¿Cuándo descansa? ¿Por qué está haciendo eso? Persiguiendo lo que se conoce como el sueño americano, pensando que por esta cantidad de horas que está trabajando y que está esforzándose va a tener muy buenos resultados. Y al final, ¿en qué termina? Entonces no debemos forzar el cuerpo más de lo que es necesario. Sí debemos trabajar y ser diligentes, pero no más de lo que sea justo y apropiado para nuestro cuerpo. Lo segundo es que debemos trabajar diligentemente. Vamos a mirar Proverbios 24:10. Yo quiero que tengamos ese equilibrio para no excedernos ni en uno de hacia un lado ni al otro. Proverbios 24, versículo 10 dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Es decir, yo tengo que aprender a trabajar lo justo, pero tengo que hacer bien el trabajo. ¿Qué está pasando muchas veces hoy? Nuestro mundo laboral es un mundo muy complejo. Especialmente las empresas, las fábricas, donde tienen personal. Uno observa una empresa de 300, 400 personas, tiene que tener por lo menos el 10% de esas personas que contrata son supervisores. Por lo menos porque necesita gente que esté pendiente del obrero para empujarlo a trabajar, porque si no lo empujan no trabaja.
Entonces, esas personas que hacen eso porque no entienden que fueron contratadas con un propósito, que fueron contratadas para dar su fuerza laboral durante un determinado tiempo. Entonces, tenemos días laborales de 8 horas, tenemos que durante esas 8 horas poner nuestro mejor esfuerzo para hacer aquello para lo cual fuimos contratados. Eso significa ser diligente. Dice el Señor: ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni supervisor, hace el trabajo. O sea, no trabajemos esperando que alguien nos esté diciendo, bueno, muévase, ¿cierto? Sino que sencillamente nos contrataron para hacer un trabajo. Hagamos el trabajo, hagámoslo, sin que tengan que estarnos empujando. Si usted hace lo que usted fue contratado, usted tiene paz en su corazón, está usando bien su cuerpo, no se está excediendo, el Señor va a bendecirlo y le va a proveer lo que usted necesita, porque es que el Señor nos dijo eso, que Él va a proveer para nuestras necesidades. Entonces, no se trata de que usted haga más, pero tampoco de que usted haga menos. Haga lo justo. Porque ¿qué sucede? Dice el proverbio: si fueres flojo en el día del trabajo, ¿qué va a pasar? Sus fuerzas serán reducidas. Y yo he visto eso. A veces uno dice, no, se levanta uno así como a hacer un trabajo ahí con pereza, se levanta uno a hacer el trabajo con pereza, y no, eso no tiene fuerzas para nada, eso no aguanta uno con nada. Pero si uno se va con diligencia, vamos a hacer el trabajo y vamos a hacerlo, y las fuerzas llegan. El Señor nos da las fuerzas. ¿Por qué? Porque es Dios. Nuestro sustento, nuestra fortaleza depende del Señor. Mire, es que ni siquiera es porque no es que porque yo me alimento bien que tengo la fuerza. No, es el Señor el que hace que ese alimento que yo me como me aproveche y yo estoy fortalecido. Esa es mi relación con Dios, hace que yo esté bien fortalecido y pueda entonces ir adelante en el día del trabajo. Muy bien. Entonces, asumiendo la vida con responsabilidad implica no forzar el cuerpo más allá de lo justo, implica trabajar diligentemente, pero también implica descansar oportunamente. Vamos a ver Éxodo 34, versículo 21. Éxodo 34, 21 dice: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Ojo con lo que dice el libro de Éxodo. 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Pero me llama la atención esta parte que dice: aún en la arada y en la siega descansarás. O sea, ¿qué entendemos? El tiempo de arar es un tiempo que apremia, o sea, tiene que hacerse el trabajo porque se tiene que sembrar rápidamente. Y el tiempo de la siega también es un tiempo que apremia, o sea, se tiene que hacer rápido cosechar, porque si no la cosecha se daña. Pero no interesa que si está presionado porque debe sembrar ya, porque tiene que tener todo el grano ya en el granero, de todas maneras descanse. O sea, descanse, así el trabajo requiera que usted se esfuerce más. O sea, si hay mucho trabajo, pues sencillamente usted no lo puede hacer, pues no lo pudo hacer. Pero haga solamente lo que corresponde, porque a veces hay oportunidades en que queremos hacer más, porque hay mucho trabajo, entonces acabemos con todo el trabajo. No, hagamos lo que sea justo y descansemos oportunamente. ¿Está cansado pues? ¿Qué toca hacer? Descansar. Estamos cansados, tenemos que descansar, porque si uno cansado no rinde. Uno a veces intelectualmente está uno estudiando y a veces me esfuerzo, voy a tratar de estudiar cuando estoy cansado y me quedo dormido, no, ya me toqué ir a descansar, ya no puedo seguir. Es preferible que me acueste, descanse un rato y después sí me levanto y sigo, porque ya renuevo las fuerzas. Entonces debo aprender a descansar oportunamente. Y en lo que vengo diciendo desde hace un rato está en Mateo 6, versículo 26. Mateo 6, 26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, ¿qué debemos reconocer? Que la provisión para nuestras vidas viene de Dios. O sea, ya lo dije antes, ¿cierto? Ya lo dijimos antes. Debemos trabajar lo justo. No vamos a excedernos, pero tampoco vamos a trabajar con pereza. Vamos a ser diligentes en el trabajo, vamos a hacer aquello para lo cual fuimos contratados, pero vamos a reconocer que el trabajo es una herramienta a través de la cual Dios provee para nuestras vidas. Pero es solo eso, un medio a través del cual Dios provee para nuestras necesidades. Pero el que provee para nuestras necesidades es Dios. O sea, nosotros somos para Él más importantes que las aves. Y si Él se ocupa de las aves, también se ocupa de nosotros. Se ocupa de nosotros. Entonces, ¿vamos a tener nuestras necesidades satisfechas? Sí. ¿Cuáles son las necesidades que vamos a tener satisfechas? Él mismo nos enseña, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque lo que es de más, ¿cierto? No importa. Lo demás es añadidura. Lo que realmente necesitamos es sustento y abrigo. Comida, bebida, techo. Tenemos comida, bebida y techo. Estemos contentos con eso. Si el Señor quiere darnos más, pues gracias a Él, ¿cierto? Pero no nos vamos a matar para conseguir otras cosas aparte de eso. Entonces, tengámoslo bien en cuenta. Entonces, usted puede trabajar 20 horas al día. Eso no significa que vaya a tener más provisión. Significa que usted se va a cansar más. Porque puede ser que le paguen más, pero para poder reventar su cuerpo, que lo va a reventar en esas 20 horas, lo que le pagaron de más no le va a alcanzar. Entonces, a veces, porque a veces pensamos de esa manera. Entonces, no debemos pensar de la provisión en términos económicos, sino en términos de que somos importantes para Dios, que tenemos un valor especial para Él y que Él se ocupa de nosotros. ¿Que Él nos quiere trabajando? Sí, Él quiere que estemos trabajando. Dios quiere que todos ustedes y yo trabajemos, es lo que Él quiere. Pero que trabajemos lo justo, que descansemos, que enfoquemos nuestras vidas, que podamos descansar en su voluntad y en su soberanía, y que no nos preocupemos, que no nos afanemos por lo que nosotros no podemos controlar. Entonces reconozcamos que la provisión viene de Dios. Y entonces esto nos va a llevar a establecer prioridades. Ya leímos en Lucas 10, vamos a volver ahí, a Lucas 10, 38 al 42, que es donde leímos hace un ratico. Entonces dice que había dos mujeres allí, y había una que tenía las prioridades claras y había otra que no tenía las prioridades claras. Entonces, ¿qué estaba haciendo Marta? ¿Quién había llegado de visita a la casa de estas mujeres? El Señor Jesucristo. ¿Qué importancia tenía esta visita? ¿Qué tenía el Señor Jesucristo para ellos? Entonces la gente lo buscaba porque Él llevaba alimento espiritual, llevaba palabra, ¿cierto? Él iba a enseñarles la palabra, Él estaba enseñándoles a vivir de acuerdo con los lineamientos del reino. Entonces, si tenía la oportunidad y llegaba a su casa, ¿qué era lo lógico? Pues dejar todo lo que estaban haciendo e ir a escuchar al maestro. Eso era lo realmente, aprovechar el momento, sí, aprovecharlo. Pero Marta, ¿qué estaba pensando? No, primero tengo que terminar de hacer todo, que tengo que lavar este plato, que tengo que coser surcir esta media, bueno, lo que tendría que hacer, muchos quehaceres. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Estás ocupada con muchas cosas, trabajando y cargada estás con muchas cosas, estás haciendo más de lo que debes hacer. Tu hermana escogió la mejor parte, tu hermana lo hizo bien. ¿Qué fue lo que hizo bien María? Le dio prioridad al maestro, le dio la prioridad al Señor. Si lo traemos a nosotros, ¿cuál debe ser? Bueno, el primer día de la semana, ¿cuál es? Hoy, ¿cierto? El domingo es el primer día de la semana. Y nosotros hemos escogido ese primer día de la semana, ¿para qué? Para dedicarlo al que tiene la prioridad.
sobre nosotros. O sea, ¿quién es el que tiene el primer lugar en nuestras vidas? Dios. Por eso le dedicamos el primer tiempo de la semana. El primer tiempo, que ese es el día de hoy, ¿cierto? El primer día de la semana. Y dedicamos un tiempo para venir acá para, no solo para escuchar la enseñanza de su palabra, sino que venimos también para cantar, venimos también para orar, venimos también para presentarle nuestra ofrenda, ¿cierto? O sea, estamos dedicando un tiempo a Él porque Él es nuestra prioridad. ¿Por qué congregarse el primer día de la semana? Porque le estoy dedicando tiempo al Señor, que es mi prioridad. Pero hay personas que se esfuerzan y entonces dicen, no, pero es que si descanso, entonces no va a haber comida para mi casa, y entonces trabajas incluso el primer día de la semana también trabaja. Entonces, no, ¿por qué no vino hermano al culto? No vino a la reunión del domingo. Ah, no, hermano, que tuve que trabajar. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvo que trabajar? ¿Necesitaba trabajar ahí? Entonces, ¿qué piensa? ¿De quién depende el sustento? ¿Dios no le dio lo que necesitaba durante los otros 6 días? Cambió la prioridad, ¿cierto? Cambió la prioridad. Y al cambiar la prioridad, entonces dedicó el tiempo que era para el Señor, se lo dedicó al trabajo, y seguramente que ni aprovechó ese tiempo. Normalmente es lo que pasa. Las personas que dedican ese tiempo, que es el Señor, se lo quitan para dedicárselo a otras cosas, no les aprovecha, ese tiempo no aprovecha, nunca se va a ver, nunca se va a ver. ¿Por qué? Porque la economía del Señor funciona de acuerdo con los lineamientos que Él establece. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a Él, darle la prioridad a Él, en primer lugar a Él, que fue lo que hizo María. Y bien, entonces llevamos 2 puntos. De la manera correcta de tratar con el estrés: primero, identificando las cosas que lo producen; segundo, asumiendo la vida con responsabilidad; y tercero, vamos a estar valorando la utilidad de las pruebas. Vamos a mirar Salmo 66:10. Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Bien, quiero comentar esta mañana. ¿Ustedes saben cuáles son las espadas más cortantes que hay en el mundo? La espada más cortante que hay en el mundo es la katana. La katana es una espada de los japoneses, que la usan los samuráis, o lo usaban los guerreros samuráis, usaban la katana. Esa espada era tan resistente, tan cortante, que podía cortar a un hombre literalmente. El guerrero japonés podía blandir su espada y podía cortar un brazo, cortar la cabeza, cortar al hombre completamente, de lado a lado lo podía cortar, porque la espada tiene mucho filo. Ahora, ¿por qué esa espada tiene tanto filo y tanta resistencia? Dice, estaba mirando esta mañana un video al respecto. Voy a dejar que ustedes lo busquen. Un japonés tenía una katana, y entonces estaba mostrando la resistencia y el corte de esa katana, y tomaba un bambú. ¿Cuántos han tomado bambú verde en sus manos y han querido cortarlo? Entonces mostraba cómo llegaba y cortaba, intentaba cortar el bambú con un hacha, y le daba con el hacha, y el hacha rebotaba. Después cogía una machetilla normal, de las que usamos nosotros por ahí para cortar, y cogía la machetilla, no le entraba, y cogía la katana esa y de una vez. Incluso colocaba dos bambús, dos balas de esas, y cogió la katana y la cortaba. ¿Por qué? Porque esa espada tiene un corte y tiene una resistencia especial. ¿Cómo adquirió ese corte y esa resistencia? Es la pregunta. Entonces resulta que en el tratamiento del acero,
no solamente es el material, o sea, no es el material solamente el que hace que sea resistente, es el proceso al que es sometido. Ellos cogen, bueno, hacen la aleación, pero ellos cogen el material, el acero, y lo llevan a la fundición. Lo primero es que el acero funde después de los 800 grados centígrados. Entonces son temperaturas muy elevadas, ¿cierto? Entonces tiene que calentar el horno. Entonces tradicionalmente para producir una buena katana, un hombre de estos, un fundidor de japonés, podía demorarse por lo menos un mes. Y para hacer una katana buena podía demorarse hasta un año en el trabajo de eso, por el tiempo el que necesitaba para calentar el horno. O sea, el horno para calentarlo a 800 grados centígrados no es algo muy fácil. 800, 900, digamos en esa época, cuando no existía, hoy la siderurgia ha avanzado mucho y calientan rápidamente los hornos, pero entonces cuando en la época de las guerras con este tipo de armas no era tan avanzada la siderurgia, pero entonces ¿qué hacían? Lo que hacía era que lo calentaba a esa temperatura, 800 grados centígrados, lo fundía y lo doblaba y luego otra vez volvía y lo martillaba. Nuevamente lo fundía y nuevamente lo doblaba por la mitad y volvió otra vez y lo martillaba. Dice que algunas de estas katanas lo funde y lo dobla y lo martilla unas 3000 veces. Dice que unas 3000 veces ese proceso de fundir, doblar, martillar para darle la forma. Pero eso para darle la forma, quitar las impurezas. Pero luego, entonces, cuando ya está, digamos, para que la katana tenga la resistencia, entonces tiene que hacer son unos cambios bruscos de temperatura, de tomarla, de estar a 800 grados y meterla al agua. Pero es un agua que tiene unos minerales especiales para que no se reviente, porque perfectamente a esa temperatura, y meterlo, si no es una sustancia apropiada, se revienta. Entonces la mete en el agua esa con unas sales especiales, y ahí le va dando la tensión. Pero luego entonces también tiene que diferenciar el cuerpo de la espada con el filo. Entonces ellos cogen y le ponen en el cuerpo de la espada, le cogen una greda para protegerla del cambio brusco de la temperatura. No se va a calentar tanto por la greda que le ponen, no se calienta tanto, y lo que sí se calienta entonces es el filo. Entonces el filo por eso tiene más resistencia, pero para cortar. Pero si usted no es flexible, o sea, fácilmente se puede partir. Entonces el cuerpo de la espada, como fue tratado con la arcilla, con la greda esa que le ponen, entonces no fue sometido a tanta temperatura, y entonces tienen mayor resistencia. Entonces tienen resistencia y filo a la vez. Entonces realmente necesita mucho trabajo. Pero lo que me llama la atención en ese proceso de las katanas japonesas es temperaturas altas, temperaturas bajas. Y especialmente pensaba en estos días, ¿qué hemos tenido en el clima nuestro estos días? A veces temperaturas altas y después temperaturas bajas. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo con esos cambios de temperatura? Se descongela, es lo que no estamos preparados, pero igual esos cambios van templando también el organismo, lo van haciendo más resistente. Entonces está lo que está haciendo el clima, es también con los cuerpos de los seres humanos prepararlo para unas temperaturas más altas o para unas temperaturas más bajas también, en la medida en que el cuerpo está siendo sometido a esos cambios bruscos. Entonces las pruebas, tenemos que aprender que esas pruebas, por ejemplo lo que se hace con la espada, al meterla en el agua fría y otra vez subir la temperatura y volver a meter en el agua fría, está sufriendo cambios bruscos, está siendo sometida a presiones fuertes. ¿Para qué? Para darle mayor resistencia. O sea, el propósito de ese proceso es darle mayor resistencia. ¿Y qué dice el salmista? Tú nos afinaste como se afina la plata, del proceso que Dios sigue con nosotros. Es decir, Dios nos coge y nos empieza a pasar por diferentes pruebas.
Viene la prueba, confiamos en el Señor, salimos de la prueba, el Señor nos lleva adelante. Luego la prueba que viene es de menor intensidad a mayor intensidad. Entonces viene una prueba más fuerte, ¿cierto? Y Él nos somete a la prueba y vuelve también y nos saca adelante. En ese proceso muchas veces, miren, en la vida de Abraham vimos diferentes pruebas, ¿cierto? Hasta que llegara a la máxima prueba para él, que fue decirle, vaya y sacrifique a su hijo. ¿Cuál ha sido la mayor prueba que usted ha experimentado en su vida? Si usted revisa su vida, los momentos de dificultad, y si usted ha tenido en cuenta a Dios en los momentos de dificultad, usted va a poderse dar cuenta que ese momento de dificultad fue el momento en el que usted alcanzó el mayor desarrollo espiritual. Porque ese es el propósito de las pruebas en las manos del Señor, sacar el mayor crecimiento espiritual. Particularmente en mi vida, yo puedo decir que el momento de mayor crecimiento espiritual vino asociado a la época de mayor sufrimiento físico y emocional. En la época en la que yo tuve que declararme impotente físicamente y emocionalmente, fue la época en la que el Señor me enseñó a depender de Él. Cuando yo tuve que decir, reconocer, yo no puedo ya, Señor, haga usted lo que pueda, porque yo ya no puedo. Ahí fue cuando el Señor me enseñó a confiar en Él y aprendí a depender de Él, porque yo ya no podía hacer nada. Es decir, Dios me lleva a la impotencia para demostrarme su potencia. Dios me demuestra que yo no puedo para mostrarme que Él sí puede. Es lo que Él quiere hacer con las pruebas. Y teniendo en cuenta eso, vamos a leer entonces en Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 para entender entonces lo que está diciendo Santiago aquí. Santiago 1 versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, tenemos que aprender a valorar la utilidad de las pruebas. Por eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No piensen en sí en la prueba. ¿En qué tenemos que pensar? En lo que la prueba produce. Cuando usted va al gimnasio, ¿por qué vuelve al gimnasio si le está doliendo? Porque en la medida que usted se disciplina para ir al gimnasio, cada vez le va a doler menos y cada vez sus músculos adquieren mayor resistencia, mayor fuerza. Es igual entonces con el desarrollo espiritual. Entonces, tenemos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque estamos pensando en el resultado. Es decir, si Dios me está permitiendo pasar por acá, es porque Dios quiere hacer que mi fe sea más grande. Dios me quiere llevar a una fe más pura. Entonces, por eso, si usted está sufriendo pruebas, ¿qué debe hacer? Valórelas. Si usted se da cuenta que Dios está trabajando en su vida y está pasando por una dificultad porque Dios está permitiendo esa dificultad en su vida, valore esa circunstancia. Dígale, gracias Señor por esto que estoy experimentando, porque en medio de esta dificultad que estoy experimentando, estoy siendo fortalecido. O sea, estoy viendo que tú me estás llevando en un proceso para que yo pueda resistir cosas aún más difíciles que esta que estoy experimentando ahora. Dios nos lleva en un proceso y por eso cada vez las pruebas que vamos a experimentar son mayores. O sea, como cristianos no podemos esperar que superamos una prueba y la siguiente va a ser más suave, ¿no? Va a ser más fuerte. Hasta que tengamos la resistencia a la cual Dios nos quiere llevar. ¿Entendemos claramente lo que dice el salmista cuando dice nos afinaste como se afina la plata? ¿Sabe cuál es el proceso que sigue el fundidor, el platero que hace? ¿Cómo sabe el platero hasta dónde llevar la plata? ¿Hasta dónde trabajarla?
Entonces estuve leyendo también al respecto y dice que el platero empieza a trabajar la fundición de la plata, empieza a fundirla para sacar las impurezas y sigue subiendo la temperatura, cada vez es una temperatura más elevada. ¿Cómo saber hasta dónde? Entonces, hasta que dice que el platero sabe que la plata ha llegado a su punto de preparación cuando él puede verse reflejado en la plata. Entonces, cuando la está fundiendo y se ve reflejado en la plata, ya ese es el punto al cual la plata debe ser sometida. Entonces, si lo tomamos en términos espirituales, ¿hasta qué punto necesitamos ser probados? Hasta que el Señor se pueda reflejar en nosotros. Entonces, la prueba lo que está buscando es llevarnos a tener un carácter como el de Cristo. Él quiere que seamos como Él. Y por eso entonces Él usa las pruebas para moldear nuestro carácter, para que cada día seamos más parecidos a Él. Él quiere desarrollar nuestro carácter. Él quiere que podamos asumir las pruebas con gozo. Por eso dice que tener sumo gozo. Ya estamos ahí. O sea, usted cuando tiene una prueba, ¿experimenta el gozo del Señor? ¿O usted se queja? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, necesitamos crecer, desaprendamos. Entonces, ya no mire usted la prueba, la dificultad no la mire como algo negativo, véalo como un trabajo que Dios está haciendo. Y entonces, Señor, gracias porque estás permitiendo esta dificultad, porque a través de esta dificultad me estás ayudando a crecer espiritualmente. Me estás enseñando a depender de ti, me estás enseñando a esperar en ti, me estás fortaleciendo, me estás haciendo más fuerte cada día. Y ahí recuerdo entonces la imagen del ratoncito. ¿Se acuerdan? Ustedes lo han visto en internet, en Facebook, el ratoncito en la trampa, haciendo flexiones con la trampa. Y ahí abajo dice un texto: lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, el propósito de Dios no es matarnos con la circunstancia, con la prueba. El propósito de Dios es hacernos más fuertes. Entonces, aprovechemos toda circunstancia difícil. ¿Para qué? Hombre, lo que Dios quiere es que cada vez que usted y yo tengamos una circunstancia difícil, lo primero que hagamos sea mirar a Él. Es lo que Él quiere, que lo miremos a Él, que aprendamos a depender de Él. Pero si usted y yo analizamos, ¿quién me va a preguntarle a Giovanni? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando le da un dolor de cabeza? Bueno, ya, sí, claro. Lo primero que hace, y yo no creo que sea él solo, cualquier dolor, lo primero que hacemos en lugar, ¿qué debía ser lo primero que debíamos hacer? ¿Sí? Lo primero que debiéramos hacer sería llegar, ¿cierto?, delante del Señor y decirle: Señor, gracias por este dolor que estoy experimentando en mi cabeza. Tú tienes un propósito con él, por favor, tú puedes sanarme, por favor, sáname. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos arrodillamos cuando tenemos el dolor y primero vamos al médico? ¿Por qué tenemos la mente al revés? Entonces, ¿qué hacemos? Giovanni se tomó la aspirina, no le funcionó la aspirina, ¿ahora qué toma? Toca tomar algo más fuerte que la aspirina. Un doble esforte, bueno, no le funcionó el doble esforte, ¿ahora qué hace? Sigue doliendo la cabeza, se va para urgencia, ¿cierto? Allá que hacen una inyección rápida, diclofenaco, listo, no le pasó dolor de cabeza, ¿ahora qué hace? Tocó internarlo, ¿cierto? Y ahora un examen, una tomografía, bueno, que tiene un problema, una cirugía. Y cuando ya no, que tiene un tumor en la cabeza, y entonces ahora, ay Señor, por favor, quítame el tumor. ¿Qué hizo ahora? Lo que debió haber hecho al principio. ¿Cuando lo hizo? Cuando ya agotó todos los recursos que pensaba que tenía. Porque pensaba que tenía esos recursos, pero es que no son sus recursos. Entonces, ¿cuánto tiempo hubiera ahorrado si desde el primer momento hace lo que hizo al final? Entonces, empezó el dolor, yo voy a buscar al Señor. No hacemos eso, yo tengo que confesar que no hacemos eso.
Nosotros primero agotamos todos los recursos que pensamos que tenemos en lugar de aprender a depender del Señor. Entonces, el Señor quiere que llevarnos a un nivel de dependencia de Él, que sea Él nuestra primera opción, no la última. Él debe ser nuestra primera opción. Entonces, vamos a Él, oramos y le pedimos que Él nos dé la dirección que quiere que nosotros hagamos, y ahora seguimos el proceso de la mano de Él, y entonces le estamos creyendo a Él, y vamos a salir en victoria creyéndole a Él. O sea que seamos sanados, o sea que ya partamos con el Señor, estamos de acuerdo con Él, lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, desarrollar nuestro carácter, que podamos asumir las pruebas con gozo, que seamos pacientes. Pero también hay algo que aprendemos entonces a vencer la tentación. Vamos a ver en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Cualquier prueba a la que estemos sometidos vamos a poderla resistir. Debemos estar convencidos de eso. Cualquier cosa podemos resistir. ¿Por qué? Porque son pruebas humanas, tentaciones humanas, y podemos resistirlas. Pero ¿qué dice más el Señor? Dice que Él es fiel y que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, el propósito de la prueba es que nosotros aprendamos, desarrollemos esa resistencia y estemos preparados para cualquier cosa que venga, entonces podamos aceptarla y podamos aprovecharla. Que desarrollemos nuestra dependencia de Dios. Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, mis queridos hermanos, unimos este versículo con el comienzo, con lo que estamos diciendo. Si no estamos afanosos por nada, no estamos con exceso de trabajo, no tenemos preocupaciones de la vida, entendemos las pruebas como una herramienta de Dios, asumimos la vida con responsabilidad, no forzamos nuestro cuerpo más allá de lo justo, trabajamos diligentemente, descansamos oportunamente, reconocemos que la provisión viene de Dios, establecemos correctamente las prioridades y entonces descansamos realmente en el Señor porque hemos desarrollado nuestra dependencia de Él. ¿Cierto? Hemos desarrollado nuestra dependencia de Él y entonces memoricemos ese versículo y aprendámoslo, tengámoslo en cuenta todo el tiempo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, gracias por esto que estás permitiendo en mi vida. Señor, gracias porque en medio de la dificultad yo puedo levantar mi mirada hacia ti, puedo levantar mis manos hacia ti, puedo agarrarme de ti, Señor, y saber que tú me vas a llevar adelante y tú me vas a permitir, me vas a ayudar para que pueda pasar por el momento de dificultad que me estás poniendo delante. Vuelvo nuevamente a comentar el momento de mayor dificultad en mi vida, que fue un largo periodo de tiempo. Yo sé que ese periodo de tiempo estuvo ahí, yo sé que ese tiempo pasó, yo no supe cómo pasó. ¿Por qué? Porque sencillamente yo creo que en ese periodo de mi vida yo puedo reflejarlo en una ilustración que frecuentemente vemos también en internet, que se llama Huellas en la Arena, y ustedes han tenido la oportunidad la mayoría creo que la han visto, ¿cierto? Que había huellas de dos personas durante un trayecto, había huellas de dos personas, y entonces decía que cuando Dios llegó el hombre, vamos a retomar toda la historia, llegó un hombre delante de Dios, y entonces Dios le va a mostrar la vida a este hombre por las huellas que había en la arena. Entonces le dice el Señor al hombre: mira, en este tiempo, cuando tú ves dos huellas de dos personas en la arena, es el tiempo
yo iba caminando al lado tuyo, yo te estaba acompañando en las dificultades, yo te estaba ayudando en todo el tiempo. Y entonces, siempre que tú veas las huellas de dos personas es porque yo iba ahí contigo ayudándote. Y entonces este hombre le dice, ay Señor, pero yo me estoy dando cuenta de algo. Dice, ¿qué te estás dando cuenta? Dice, Señor, es que yo me doy cuenta que en los momentos de mayor dificultad de mi vida solamente veo las huellas mías. Señor, es que me dejaste solo, Señor, en el momento de mayor dificultad. Y el Señor le responde, no fue que te dejé solo. Cuando tú ves solamente dos huellas en el camino, es que yo te llevaba cargado. Entonces a veces se nos olvida y pensamos que es que Dios nos deja solos. No, Dios nos sostiene todo el tiempo. Debemos aprender a reconocer a Dios en todos los momentos de nuestras vidas y disfrutar de su cuidado especial. Entonces, no nos dejemos vencer de las pruebas, de las dificultades. Entendamos el estrés, la presión como algo bueno. Si es una prueba, valorémosla. Si es exceso de trabajo lo que nos está llevando al estrés, que nos está poniendo una carga excesiva, hombre, descansemos, no nos esforcemos tanto. Si son las preocupaciones de la vida, dejémoslas a un lado. Asumamos nuestra vida con responsabilidad, dependiendo de Dios. Y el estrés negativo, ese que nos produce dolor, que nos produce sufrimiento innecesario, va a pasar a la historia. Porque descansamos en el Señor, para que no terminemos reventados. Porque seguramente que si esa espada japonesa no fuera sometida a las presiones y a los cambios que es sometida, no serviría para lo que sirve, no tendría tanto corte. Pero usted y yo podemos avanzar y podemos, que venga lo que venga, podemos estar firmes confiando en el Señor, porque hemos aprendido a valorar las pruebas que el Señor pone en nuestro camino y no hemos sucumbido a la tentación. Recuerde, Dios, lo he dicho en otras oportunidades, quiere sacar lo mejor de usted, por eso pone pruebas. El diablo quiere sacar lo peor de usted, por eso usa eso que Dios está permitiendo en la circunstancia como una oportunidad para hacer que usted caiga. ¿A quién le va a hacer caso? ¿Le hace caso a Dios y lo asume como una prueba, o le hace caso al diablo y se deja llevar al fondo y ser derrotado? Aprendamos entonces a trabajar bajo presión. Recuerden que fuimos sometidos a presión ¿desde dónde? Desde que nacimos, desde el momento del nacimiento estamos siendo sometidos a presión. Por eso no pedimos al Señor que nos libre de las presiones, le pedimos al Señor que nos ayude a valorarlas y aprovecharlas para nuestro desarrollo y nuestra dependencia de Él. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana tú nos has permitido analizar las presiones de la vida, Señor, desde diferentes ángulos. Gracias, Señor, porque cuando entendemos este tema de las presiones, nos damos cuenta que hay algunas que nos estamos poniendo nosotros mismos o a las que nos estamos sometiendo sin necesidad. Padre, ayúdanos para que aprendamos a obrar con justicia en lo que tiene que ver con el trabajo. Ayúdanos, Señor, para que no sobrecarguemos nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, para que aprendamos cuál es nuestro límite y hasta dónde debemos llegar en nuestra diligencia en el trabajo. Ayúdanos, Padre, sí, a ser diligentes, a ser honrados en nuestro trabajo, a dar nuestro mejor esfuerzo, pero sin sobrepasar los límites de nuestras fuerzas. Y, Padre, pero ayúdanos también a descansar, reconociendo que la provisión depende de ti. A descansar reconociendo, Señor, que si tenemos alimento, que si tenemos bebida, que si tenemos vestido, es porque a ti te plació dárnoslo, Señor. No es porque nos lo ganamos con nuestro trabajo, sino porque tú nos lo diste, Señor. Porque sin duda, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, es porque tú nos lo das. Nuestro trabajo